Hoy vamos a hablar sobre un tema bien interesante, que son los milagros y cómo explicarlos. Bueno, entendamos, yo creo que la primera pregunta, la más básica, es en la historia, ¿qué ha sido considerado un milagro? ¿Qué es un milagro para nosotros en la humanidad? Bien, en la generalidad se entiende por milagro como algo maravilloso, algo sobrenatural, como que escaparía a las leyes naturales y que solamente personas extremadamente raras o calificadas podrían realizarlo, ¿no? O que algo provendría de Dios directamente sin intervención de ninguna otra persona, ¿no? O sea, algo inexplicable sería. Magia. Magia, exacto. Mágico, instantáneo. ¿Qué ejemplos nos puedes dar de ciertos milagros que han ocurrido en la historia que nunca se pudieron explicar? Principalmente los realizados por Jesús, los milagros realizados por Jesús, como la multiplicación de los panes y los peces en las bodas de Canaán, como las diversas curaciones, como la resurrección de Lázaro, de Tabita, la hija de Jairo, y un montón de situaciones así extrañas que en esa época eran inexplicables, ¿no? Entonces que se le daba ese matiz de mágico, de sobrenatural. Cosa que nosotros desde el espiritismo tenemos una explicación más clara y vamos a demitificar un poco ese concepto de magia y de sobrenatural. Eso mismo te iba a preguntar. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué dice el espiritismo sobre los milagros? ¿Qué nos dice, Bien, digamos, la Génesis, por ejemplo? la Génesis es muy esclarecedora, bueno, y toda la doctrina, ¿no? Porque la doctrina nos abre en sí la razón, la conciencia, explicándonos de que todo lo que nosotros consideramos sobrenatural en realidad es consecuencia de las leyes naturales. Que no conozcamos en profundidad ciertas leyes no significa que no puedan ocurrir, ¿no? Y si ahora, bueno, hacemos una comparación con lo que estamos haciendo ahora, que vos estás desde Miami y yo desde Argentina, y que inclusive utilizamos aparatos sin cables y sin conectividad y esta magia de Internet, podríamos decir, esto es milagroso. Sin embargo, hay una O, de- explicación, hay o una del causa. diablo, ¿no? ¿Cómo? Perdón. O del diablo. O es del diablo, como le decían al Galileo cuando se paró en la plaza de Italia con el telescopio y nadie quiso observar por el telescopio porque decía que era un objeto del demonio. Que ciertas concepciones, ¿no? Muy estrictas, muy dogmáticas, nos cierran la oportunidad de aprendizaje, nos cierran ese descubrimiento de un mundo nuevo, ¿no? Así como Galileo observaba los astros con el telescopio, muchos se negaron a observarlo. Y acá ocurre lo mismo, que muchos se nieguen a observar los fenómenos de la naturaleza no quiere decir que ellas no ocurran y que no tengan una causa razonable y una aplicación basada en las leyes de la naturaleza. Y eso es lo que el espiritismo nos vino a mostrar, de que todos esos milagros que realizó Jesús, Francisco de Asís, personas de la historia, ¿no? A través que hemos visto ciertos fenómenos que aparentemente son sobrenaturales, tienen una explicación y una base en las leyes perfectamente naturales, ¿no? Y además, como dijo Jesús, no vine a destruir la ley, sino a cumplirla. Y yo creo que esa es una palabra clave. Él mismo nos está diciendo que está cumpliendo leyes. Que no conozcamos esas leyes aún o que las vayamos conociendo con el tiempo y con el auxilio de la ciencia, que ese es otro gran aporte del espiritismo, ¿no? En su aspecto científico, nos va dando numerosas herramientas para entender esas situaciones que antes parecían mágicas, pero que sabemos que son perfectamente naturales y encuadradas dentro de una explicación razonable. Y muy interesante que tocas el tema de la ignorancia y parte de lo que nos dice la doctrina es que el orgullo es una de las grandes llagas para nosotros y para nuestra evolución moral, pero también es una grande, es un ancla que no nos deja aprender cosas nuevas, ¿cierto? No nos deja abrir nuestro corazón a adelantos que nos dice la doctrina, ¿verdad?
Sí, esa una postura que tenemos que tener todos, ¿no? Pero que nos ha ofrecido el espiritismo es tener esa postura de aprendiz, esa postura de constante aprendiz, porque la misma doctrina nos dice que no está cerrado. Hay muchas cosas que aún se necesitan descubrir por nuestro propio estado evolutivo. No hemos llegado al límite, estamos a camino. Eso entonces nos habla, por un lado, de que tenemos ignorancia, pero por otro lado nos da la esperanza de que podemos lograr grandes cosas y de conquistar nuevos caminos, ¿no? De que seguimos avanzando. El orgullo generalmente nos coarta esa posibilidad de avanzar, ¿no? Y eso también es lo que nos vino a enseñar Jesús, la humildad, y que a través de su humildad dio muchos ejemplos y que inclusive muchos de sus milagros, él decía, ve y no lo cuentes a nadie. Cuando cura, por ejemplo, al ciego de Betsaida, le dice, ve a la ciudad, pero no le cuentes a nadie. En muchas circunstancias también se observaba que por más que Jesús, si bien nos ha llegado a nosotros grandes milagros, él hizo muchas más cosas que no se comunicaron, porque él mismo decía que no se comunicaran o que no se expandieran porque tal vez no era el momento, no era la comprensión, la aceptación. Aún así, ¿cómo lo combatieron, no? Por curar, por liberar, por abrir caminos, por liberar almas, cómo fue combatido y cómo es combatido hasta la actualidad, porque también se combate todo este pensamiento, ¿no? Que libera el espíritu, que es un camino de liberación espiritual, de liderazgo íntimo, ¿no? Entonces, el mayor ejemplo que tenemos que seguir es el de la humildad y de darnos cuenta que hay muchas cosas que nos explica el espiritismo y que nos da además una esperanza de que hay mucho más por descubrir. Y creo que eso es lo bueno, de que no nos estancamos en eso. Así es, la siguiente pregunta es, o pregunta no, es como un comentario, y es que los espíritus le dicen a Allan Kardec que más será revelado. O sea, que no es solo que la doctrina espírita no ha terminado de ser revelada, comenzó y siguen. Yo creo que un gran aporte a lo que estamos hablando de los milagros, en mi concepto, es André Luis, con su saga o sus libros psicografiados por Chico Xavier, porque comienzan a explicar lo que Jesús comenzó a hacer, ¿no? Esas sanaciones y el concepto de la sanación en el periespíritu, ¿verdad? Exacto, sí, André Luis y toda la obra de Chico Xavier tanto de Manuel, André Luis, para mí también es como una continuidad de esa revelación, ¿no? Y que inclusive eso también es personal. Yo leyendo Evolución en dos mundos digo, wow, cualquier persona no puede escribir este libro con tanto conocimiento, con tanta diversidad y tanto detalle de la ciencia. Y lo mismo si uno va observando en cada uno de los libros de Chico, de André Luis, de Manuel, especialmente de André Luis, cuando habla de la medicina, de la anatomía, ¿no? Esos detalles que uno dice, wow, es cierto, es así, no es que decimos cualquier cosa, yo tengo conocimiento de anatomía, entonces podemos entender ciertas explicaciones que no podría escribir una persona, Francisco Cándido Xavier, que tenía poca instrucción material, ¿no? Aunque sabemos que el espíritu tiene mucha instrucción, ¿no? Somos espíritus eternos y conquistamos mucho a lo largo. Bueno, y precisamente en esas explicaciones sobre el periespíritu, ahí está la clave de la cuestión de los milagros, ¿no? Una de las claves de esa capacidad del periespíritu de irradiar, ¿no? Y creo que una de las cosas más maravillosas de Jesús era esa capacidad de irradiar amor, de irradiar paz, de irradiar serenidad, curación, y que esa irradiación, esa energía podía abarcar a todo el planeta y aquel que estuviera apto para recibir esa energía era sanado muchas veces a la distancia, ¿no? Entonces también vemos el poder del pensamiento explicado también en la doctrina, vemos los fluidos, el magnetismo, vemos la capacidad renovadora y regeneradora del ectoplasma, de cómo puede actuar sobre el cuerpo físico, de cómo el periespíritu es quien modela el cuerpo
y que también puede reequilibrarlo o dañarlo. Entonces ahí vemos que se abre un enorme campo de estudio que nosotros vamos a resumir acá un poquito, decir, bueno, hay fenómenos que son explicados por el espiritismo, como la resurrección de Lázaro, que la medicina actual inclusive hasta aún no se sabe mucho sobre la catalepsia y sobre la letargia, ¿no? Se han realizado estudios, pero, por ejemplo, eso que comentaban de que Lázaro estuvo enterrado no, porque en la cueva 4 días y que despedía olor. Bueno, en la actualidad una persona que entra en catalepsia también puede comenzar a descomponerse, parte de su cuerpo, puede comenzar a ver ciertos olores, y eso está explicado por el alejamiento del espíritu. Nosotros, por ejemplo, también podemos asociarlo. Cuando dormimos, nos desligamos del cuerpo físico, podemos realizar viajes o no, o quedarnos al lado, según las necesidades de cada uno y según la evolución de cada uno, ¿no? Y entonces lo que hizo Jesús fue llamarlo de nuevo hacia el cuerpo, volverlo a ligar hacia el cuerpo. No estaba muerto. Es decir, no, ahí Jesús no podía infringir una ley natural. Es decir, ya cuando también tenemos que hacer una diferenciación, ¿no?, de lo que es la muerte y la desencarnación. Que la muerte sería la desvitalización del cuerpo físico y la desencarnación sería el desligamiento completo del espíritu, el periespíritu, al cuerpo físico. En esos momentos de catalepsia o de letargia, lo que hay solamente es un alejamiento del espíritu, y podríamos decir que los lazos fluídicos que unen al cuerpo con el periespíritu son más leves, como que se aflojan, pero que no están desligados, no están cortados. Entonces es posible que por acción magnética pueda volver a ocupar el cuerpo. Y eso fue lo que ocurrió con Lázaro, ¿no? Y dice, Lázaro despierta. Entonces era como un despertar, lo mismo que la hija de Jairo, ¿no? Le dice, esta niña, ¿por qué lloran? Si esta niña no está muerta. El mismo Jesús lo dice, no está muerta, está dormida. Entonces lo que hace es llamarla. En muchos casos ocurre, y bueno, y eso a lo largo de la historia también, después, por ejemplo, se crearon las campanitas, ¿no?, en los ataúdes, queda medio morboso decirlo, pero porque muchas veces se han enterrado personas que después de varias horas despertaban. Se los enterraban inmediatamente, eran fenómenos naturales de catalepsia y de letargia. Vaya a saber cuál sea la causa real, ¿no? Que puede ser alguna infección, no sé, algo físico también que aún se desconoce. Sea lo que sea, se ha comprobado de que hay ciertas personas que después de un tiempo que tienen una muerte aparente y que en realidad no están muertos. Además, no teníamos la medicina en ese entonces. Exacto. Para darnos un poco más de evidencia que la persona en realidad estaba viva, ¿no? Exacto, y nosotros podemos calificar a Jesús como el médico de las almas. Y él tenía, por su evolución, también perfecto conocimiento de toda la anatomía del cuerpo humano, además, una ciencia avanzada. No solo uno puede decir, bueno, es espiritual y es algo mágico y pone la mano y ya está, sino que hay un conocimiento profundo espiritual y hay una conquista. Jesús también tenemos que aclarar que no es un ser excepcional, mágico y creado por Dios, perfecto, y que vino a nosotros para auxiliarnos, sino que fue un espíritu que ha ido evolucionando y que ha logrado ese grado de perfección, de la misma manera en que nosotros también vamos a lograr un grado mayor de perfección en el futuro. Entonces, todo eso que nosotros también vamos aprendiendo encarnación tras encarnación, se va plasmando después en nuestro conocimiento espiritual. Y eso es lo que Jesús tenía, un gran conocimiento de las leyes, un gran conocimiento de lo material y de lo espiritual. Entonces, no solo conocía las leyes materiales, sino que también conocía las leyes espirituales. Y podríamos decir que, como él decía, Dios y yo somos uno, tenía como una perfecta integración no solo de los cuerpos físicos, sino de toda la naturaleza y toda la creación en sí. Y entonces ahí también podríamos explicar el fenómeno de la pesca maravillosa, ¿no? Donde
los pescadores estuvieron pescando durante toda la noche y no agarraron ningún pez, y Jesús va y dice, tire las redes para el otro lado, y dice, pero a ver, somos pescadores, hace 30 años que somos pescadores, nos va a venir vos a decir que tiremos las redes, no vamos a sacar nada. Pero Pedro dice, bueno, si lo dice Jesús, confiemos un poco. Y fue una pesca que tuvieron que llamar a otros pescadores porque se rompían las redes, ¿no? Ese conocimiento de la naturaleza también, o esa doble vista, esa visión de lo que ocurría en la naturaleza, también forma parte de esa grandeza de Jesús, ¿no? De comprender esas leyes. Y también si tenía la capacidad de serenar tormentas, como también tenemos en otros pasajes, ¿no? Que él dormía tranquilamente y veía tormentas y estaban todos asustados, y Jesús despierta y calma la tormenta. Si él tiene poder, control sobre los efectos de la naturaleza, comprende perfectamente las leyes, no necesita romperlas, sino solamente cumplirlas. Y eso es lo que, bueno, nos ha venido a explicar en cierta forma el espiritismo, que todo tiene una explicación, que si de momento no lo entendemos es porque aún nos falta ese conocimiento, pero todo tiene una explicación razonable. Y no podría haber nada fuera de la ley, porque si hubiera algo fuera de la ley, se rompería ese equilibrio en la naturaleza, en el universo que existe. Si hubiera un solo error, los planetas chocarían, caerían, sería un caos, un desastre. Esto nos está hablando además de lo maravilloso que es la creación y de lo maravilloso que es Dios, y que es mucho más grande, inclusive de lo que nosotros podemos pensar que es. Y eso a mí, por ejemplo, me llena de esperanza, me llena de paz. Es como que todo está bajo control, digamos. Lo que nosotros tenemos que aprender es a entrar en ese ritmo de la naturaleza, para encontrar esa paz, para encontrar esa serenidad y para encontrar inclusive esa cura que muchos de nosotros estamos buscando espiritualmente, ese equilibrio que estamos buscando espiritualmente. A través del cumplimiento de las leyes, empieza a ajustar a esas leyes cuando simplemente aprendemos a amar, que es la finalidad, ¿no?, de las encarnaciones. Sí, yo creo que es importante un tema que tú tomas, y es el estudio, ¿cierto? Porque André Luis no era un ser evolucionado. Ojo, no era un ser evolucionado, y nos trajo mucha información, nos brindó mucha información del plano espiritual. Ahora, Jesús, que obviamente los espíritus le dicen a Allan Kardec que es el ser más evolucionado que ha caminado en la fase de la Tierra. Es importante entender el estudio, porque como bien dices tú, el espiritismo dice que todo es lógico y puede ser explicado científicamente. Y Kai Bar-Schutel tiene un libro muy, muy lindo que se llama Parábolas y enseñanzas de Jesús, que me parece muy bonito porque él también explica varios milagros en ese libro, parábolas. Y a todos los que nos están viendo hoy, la Génesis, el capítulo 13, también habla de los milagros, y me parece muy lindo hablar en este programa de empujarlos a todos ustedes que nos están viendo a que hagan su estudio, su pesquisa, porque empiecen a entender. Yo soy un profesor, fui un profesor de ciencia por 14 años y llegué al espiritismo por esa misma lógica, esa razón de que estaba cansado que me dijeran, no, es que esos son los grandes misterios de Dios y no necesitamos entenderlos. Toda la vida crecí con eso. Y Jesús, para terminar este programa, Jesús siempre nos dijo, ustedes van a poder hacer lo que yo hago. ¿Qué significa eso? Eso nos está mostrando, como hablábamos hoy al principio, de que somos espíritus eternos en evolución. Y que así como Él hizo muchas cosas, nosotros también podemos hacerlas en el futuro. Ya otra cosa que yo siempre pienso es decir, nosotros tenemos un modelo de hace 2000 años. Jesús siguió evolucionando en estos 2000 años. Nosotros
que hemos hecho. Pero nunca es tarde, siempre podemos modificarnos y bueno, y ahí está la explicación básica, ¿no? De la oportunidad de las reencarnaciones, la necesidad de reencarnaciones, la vida no solo en este planeta, sino también en otros, para seguir progresando. Y eso entonces nos habla de esperanza, ¿no? De que no todo se acaba con la muerte. Es más, la muerte no existe, es solo una transición y la vida es un continuo. Y eso es lo que a nosotros también nos tiene que llenar de esperanza, de que hagamos lo que hagamos y principalmente lo que hagamos en el bien nos va a servir para nuestro crecimiento espiritual. Y sí, podremos lograr grandes cosas, pero hay que animarse. Así es, Karina, mil gracias, qué buen programa. Yo creo que todos los que nos van a ver o que nos están viendo en este momento, yo sé que por mi parte salgo un poco más esclarecido, con un concepto más claro de lo que es, de lo que son los milagros. Y para todos, como siempre, les deseo mucha paz y hasta el próximo episodio. Chao.